Nos visita hoy a lo largo de todo el programa el doctor Roberto Grau, doctor en bioquímica, profesor y junto con su equipo el descubridor de la bacteria de la longevidad o quien está trabajando sobre la bacteria de la longevidad. Estas clases que usted nos da en los cortes, ¿son ad honorem o...? Por supuesto. Por supuesto. Ahora me explica lo que charlaba recién con Sergio. Obviamente, ustedes ya saben cómo son la vida en los medios de comunicación. Mientras va el corte se produce una charla. Tan solo si el invitado es interesante. He visto pasar por aquí y por otros espacios miles de personas a las cuales no le preguntaron nada o a lo sumo le manguearon un pucho. Y muchos otros que pasan horas después, no te digo, Tincho, ¿Ser? Y se quedan charlando. Gracias. Bueno, como profesor también prolonga me imagino, deben ser clases. Sí, soy... chicos, me tengo que ir. Sí, yo soy terrible para mi clase. El país que presenta el mayor índice de longevidad, vejez saludable y mayor número de centenarios vivos y sanos es Japón. Y no pocos se lo atribuyen al consumo de una comida milenaria denominada natto, no sé si es correcto. Es correcto. Que consiste en brotes de soja fermentados por Bacillus subtilis, que es la bacteria de la longevidad. ¿Casualidad? Se preguntó el doctor Grau. Cuénteme de esto, Sí. por favor. ¿Cómo llegó este dato? Bueno, a la existencia, nosotros le decimos natto acá, pero en Japón le dicen natto. Sé que está bien pronunciado, natto. Muy bien. Es un alimento, o sea, la primera vez que supe de su existencia... Ayer un amigo suyo sí, personal que trabaja aquí con nosotros lo pronunció en japonés. Una cosa. Sí, ellos pronuncian las O de una manera que Sí, es terrible. sí. De la misma manera que no pueden pronunciar las R. Yo soy el nombre Roberto, cualquier cosa. ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cuando le tocó ir a Japón? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo le decían? Roberto, o sea, no le salía la R, no le Claro. salía, era como una O larga, ¿cierto? Y a nosotros nos causa gracia, y a ellos también les causa gracia como hablamos nosotros, ¿no? A mí me pasó... Pero nosotros nos burlamos y ellos seguro exacto, que no. Dos anécdotas te voy a contar. Mira, yo cuando hice el postdoctorado en Estados Unidos hice muchísimos amigos porque iba gente de todo el mundo, entre ellos varios chinos. Y yo le decía, ustedes son todos igual, porque el tema estaba en que confundíamos al chino con el coreano. Claro. Y para ellos era una cosa, ¿cómo nos va a confundir si somos totalmente distintos? Y entonces yo le digo, éramos muy amigos, ¿cierto? Ustedes son todos iguales, Lin. No, ustedes son todos iguales. Salvo los rubios, después ustedes son todos iguales. Eso me contestó él. Y después tuve la oportunidad de viajar a Japón y a China. Y en China, año 2002, por ahí más o menos, la gente de la calle, fuimos a la plaza Tiananmen, se quería sacar fotos con nosotros. Se nos acercaban los chinos y nos pedían por favor que nos sacáramos una foto con los hijos. Después entonces le preguntamos al guía, y porque son distintos, llaman la atención. Querían una foto con una persona distinta, o sea, vos fíjate lo que era la mente humana. Para nosotros ellos son todos iguales y el prototipo somos nosotros. Para ellos no, para ellos son el prototipo y nosotros somos los bichos raros, que se querían sacar fotos con nosotros. Así que fíjate la... Bueno, con respecto al natto, bueno, ya estando en Estados Unidos, acompañé al supermercado a un amigo que estaba haciendo un investigador japonés a comprar una vaporera. Entonces me dice, pues estaba desesperado, hacía 2 días que había llegado a Estados Unidos y estaba desesperado. Y digo, ¿para qué Akira se llama? ¿Para qué Akira? Oye, porque para nosotros los japoneses en el desayuno hay 2 cosas que son primordiales. El arroz blanco delicioso, que para nosotros no tendría nada de delicioso, para ellos cuanto más gomoso, cuanto más pegote, más rico es. En cambio nosotros queremos que no se pegue. El arroz blanco delicioso me decía, y el natto. Entonces, ¿qué es el natto? Y me dice, bueno, es brote de soja. Me quedó, eso habrá sido año 95 por ahí. Y después cuando fui a Japón, a un congreso, fui 2 veces, 98 y 2002, en una de las ceremonias, la ceremonia de clausura, trataban de presentar las características, digamos, culturales de Japón. Y eran 2 características. Una era la ceremonia del sake, el licor de arroz, con el tonel de madera, cómo lo rompían y cómo se bebe en una tacita de madera cuadrada. Y lo otro era el natto.
y ahí tuve la primera vez que lo pude ver, palpar y probarlo. Y me resultó tan distinto, tan desagradable para el gusto de uno, que le puse mayonesa. Agarré una rebanada de pan, puse, porque es como si fuera porotos de soja, todos pegoteados entre ellos por una baba, un polisacárido que produce Bacillus subtilis. Y ellos lo mezclan con soja o con otro condimento. Entonces yo lo puse sobre el pan, le puse mayonesa, y ahí nomás los japoneses se pusieron alrededor mío a tomar fotos, porque les llamaba la atención que alguien le pusiera mayonesa. Es como si nosotros al mate le agregáramos dulce de leche. Sí, o ketchup. Sí. Ketchup arriba de la yerba y ahí le tiramos el agua y tomamos eso. Y bueno, ahí tomé y ahí me convencí, no, Roberto, vos sabés que esto está en la... Nosotros consideramos que tenemos estudios hechos, que es verdad, con el natto, que beneficia el sistema inmunológico de las personas, produce una proteína que es la natoquinasa, que se puede comprar por internet, que evita la formación de trombos, o sea que es muy bueno para prevenir los ACV. Entonces ellos consumen o natto y en Europa compran la enzima natoquinasa. ¿Y está probado que ellos tienen menos ACV que, no sé, nosotros o el mundo occidental? No tengo ese dato, pero probablemente los tengan porque es el pueblo que tiene la mayor longevidad. Es decir, no solamente tiene la mayor longevidad, que está en el promedio de vida en Japón está entre los 83 y 84 años, sino que también tiene la mayor expectativa de vida sana. Es decir, de llegar a una edad avanzada sin estar enfermo. En Japón la expectativa de vida sana es de 78 años. Es decir, que 78 años expectativa de vida sana, 83, 84 expectativa de vida, eso significa que la mayor parte del pueblo japonés va a morir, digamos, las personas sin tener enfermedades. Van a morir en paz, van a morir de viejitos solamente. ¿Y eso querría decir que el índice de ACV sería muy bajo también. Doctor Roberto, ¿y estos números tienden a crecer? ¿Se puede proyectar que de acá a 15 años los japoneses van a vivir de forma sana hasta los 80, no hasta los 78? Sí, eso viene aumentando. ¿Ellos están trabajando sobre eso? Ellos trabajan, sí. No tanto con el tema esto de los probióticos. Vos fíjate que en los últimos 5 años hubo un boom del microbioma humano. ¿De qué? Del microbioma. Las bacterias que habitan en nuestro intestino. Ajá. En el futuro, de acá, no te puedo decir si son 10 años, 15 años, 20 años, pero cuando vaya un chico a la Facultad de Medicina o esté estudiando en su casa medicina y tenga las clases sobre órganos, aparatos y sistemas, ¿cierto? Aparato circulatorio, pulmón, sistema nervioso, va a haber un órgano que hoy por hoy no se estudia, porque se lo ha menospreciado durante mucho tiempo, que no es un órgano anatómico, sino que es un órgano funcional, que es nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal tiene una gran influencia sobre nuestro desarrollo. Por empezar, por cada célula nuestra portamos 10 bacterias, 10 microbios que son beneficiosos. En modelos animales, si vos tenés un animal libre de germen, es decir, que no tiene ningún germen en su intestino, ese animal, se sabía hace 10 años atrás, que no desarrolla vasos sanguíneos, no se desarrolla el hígado, no desarrolla prácticamente ningún órgano. Pero más extraordinario, han comenzado a aparecer publicaciones en los últimos 4 años, donde si ese animal no tiene bacteria en su intestino, el cerebro no desarrolla. Lo han hecho experimentos de esto en ratas de laboratorio, ¿cierto? Le han puesto electrodos y el cerebro de una rata o de un ratón que no tiene bacteria en su intestino es como si estuviera totalmente apagado, en un coma. No hay actividad cerebral. Nosotros los científicos tenemos una manera también de medir la actividad de los genes, ¿de acuerdo? Si se ponen verde, están activos, si se ponen rojo, están inactivos, anaranjado, más o menos. Entonces, con esa metodología, que se llama de microarray o microarreglo, o transcriptómica, le midieron cómo funcionaban los genes en el cerebro de esas ratas ratones sin bacterias. Estaban todos rojos, la mayor parte rojos. Espectacular. ¿Cómo hacen las bacterias para comunicarse desde el intestino con el cerebro de un mamífero? O sea, ¿cómo hace eso? Es algo que se está estudiando hoy en día y es apasionante. ¿Cómo llega la comunicación? La distancia para la bacteria desde el intestino al cerebro sería como la distancia, en términos comparativos, de nosotros a Marte. ¿Cómo hacemos para mandar una señal a Marte y que eso repercuta? Bueno, las bacterias lo hacen. Nosotros tenemos en nuestro intestino entre 700 y 1000 especies distintas de bacterias, ¿de acuerdo? Entre 700 y 1000 distintas.
Ese animal no tenía ninguna. Cuando le introducen con la dieta una sola de esas variedades, se restablece la actividad del cerebro. Vuelve a estar activo el cerebro. Incorporando una sola bacteria, que es probiótica, ¿de acuerdo? Vuelve la actividad del cerebro. Y las áreas del cerebro que están más afectadas son las del comportamiento. Son las áreas que nos diferencian de los animales. Es algo espectacular. Por eso digo que lo puedo, es un pensamiento personal, pero de acá a 10, 15 años, la flora intestinal, la flora del conjunto de bacterias que tenemos en el intestino o microflora, se va a estudiar en la Facultad de Medicina como un órgano funcional más, porque tiene una influencia terrible en nuestra morfogénesis e inclusive en el desarrollo de nuestro cerebro. Por ejemplo, hay enfermedades como el Parkinson, que es una enfermedad relacionada con la edad avanzada. Se sabe que años antes de que la persona manifieste clínicamente la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad todavía es asintomática, en muy buena parte de esas personas que van a tener Parkinson o van a manifestar un Parkinson de acá a 5 o 7 años, tienen problemas con su flora intestinal. Hay desbalance, lo que se llama disbiosis. Eubiosis significa equilibrio, igualdad. Disbiosis quiere decir que hay algo discordante, que hay algunas bacterias que tendrían que estar y no están, y otras que tendría que haber menos y hay muchas. Y esa disbiosis se piensa que tiene que ver con Parkinson. Obviamente que hay una base genética también, pero la flora intestinal, porque la flora intestinal puede modular, o sea, nuestro gen puede decir, es como que entrena nuestros genes. A lo mejor nuestros genes nos dan para hacer tal cosa, pero si tenemos la ayuda de nuestra flora, una flora intestinal correcta, es como si tuviéramos un personal trainer. O sea, nos va a permitir que ejercitemos y que rindamos más, pese a que por ahí, por nuestra contextura muscular o física, no lo podríamos hacer. 2 preguntas. Sí. Bien burda, ¿eh? Está bien. A lo bestia, ¿eh? ¿Somos lo que comemos? En parte sí. En parte sí porque vos comés no solamente los alimentos, sino Lo que también... comemos y tomamos, me refiero. Sí, lo entiendo. Somos lo que comemos No, porque más me nuestros imaginé genes. los chicos que se liquidan chupando alcohol, Sí. automisiles. Sí. No sé, o yo que fumo, es decir, para no meter los pibes por ahí. Sí. Somos en parte lo que comemos, somos nuestros genes y el ambiente. Somos el resultado de una combinación. Fíjate que esas bacterias nos empiezan a entrar en nuestro cuerpo desde el momento del nacimiento. Las primeras bacterias con las que tenemos contacto son las del canal vaginal de nuestra mamá o las de la leche materna. Segunda pregunta. Recordando a su amigo, ¿cómo se llama su compañero en Estados Unidos? ¿El japonés? Sí, que comió nato. Akira Nakamura. Akira Nakamura. Este es fácil. Parece un jugador de Es como, Inter. Nakamura es como los Claro, Gómez acá, ¿cierto? claro. Un apellido. ¿Vamos hacia un mundo vegano? No creo, no creo. Creo que es un mundo plural y no hay que estigmatizar las carnes, por ejemplo. Vamos a un mundo, espero que vaya el mundo y que no aparezcan guetos, ¿no? Que algunos vayan y otros no vayamos. Vamos hacia un mundo donde la alimentación va a ser clave. Hoy por hoy, cuando yo te hablaba del microbioma, hace, no sé, 10 años atrás, nadie le daba mucha importancia al microbioma. Se está tratando de asignar la presencia o ausencia de un tipo de bacteria a la tendencia o no a desarrollar un determinado tipo de enfermedad. Nos visita hoy a lo largo de todo el programa el doctor Roberto Grau. Hacemos la pausa, ya volvemos con él.